Les doy la bienvenida a una nueva clase de anatomía. El tema para hoy es tejido óseo. El objetivo es conocer cómo está estructurado el tejido óseo para comprender su importancia en los movimientos corporales. Generalidades del tejido óseo. El tejido óseo consta de una matriz extracelular mineralizada. El mineral es el fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. El tejido óseo es el sitio donde se deposita el calcio. La movilización de la matriz ósea y captados por la sangre según sea necesario para mantener la concentración adecuada en el organismo. Quiere decir que aquí en este tejido se forman las células sanguíneas. Brinda sostén y protección a otros órganos. Regula la homeostática de la calcemia, es decir, que mantiene en control la cantidad de calcio dentro de nuestro organismo. Componentes del tejido óseo. El tejido óseo, como todo tejido, está constituido por células y matriz extracelular. La matriz extracelular en el tejido óseo posee un componente orgánico y un inorgánico. El componente orgánico son las fibras principalmente de colágeno. Y el componente inorgánico son los minerales como el calcio y el fósforo. El tejido óseo está compuesto por células. Estas células son de 4 tipos: osteoprogenitoras, osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. El periósteo es la capa superficial que recubre al hueso, al igual que el pericondrio. Funciones del tejido óseo. El tejido óseo cumple las siguientes funciones: la de protección y alojamiento, es decir, que el tejido óseo forma el cráneo, forma el esternón, las costillas, la pelvis, y dentro de cada uno de estos huesos se alojan órganos importantes de nuestro organismo. Además de esto, el tejido óseo da soporte a las partes blandas, es decir, que las protege. También participa en la locomoción, es decir, nos permite trasladarnos de un lugar a otro. El tejido óseo junto con los músculos y las articulaciones forman el aparato de locomoción, el que nos permite trasladarnos de un lugar a otro. Hematosis por la médula roja, es decir, en esta médula se forman las células sanguíneas. Quiere decir que los huesos largos en su médula ósea roja tienen la característica de formar células óseas. A este proceso se lo llama hematopoiesis, que no es más que la formación de células sanguíneas. Homeostasis. El calcio y otros iones orgánicos son mantenidos a base de la homeostasis dentro del organismo, es decir, la cantidad necesaria para nuestro organismo de calcio y de otros minerales son mantenidos por esta función homeostática. Crecimiento. El tejido óseo posee un tipo de tejido cartilaginoso que permite el crecimiento en longitud de los huesos. Células óseas. El tejido óseo está formado por las células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras son las que dan origen o se transforman en los osteoblastos. Los osteocitos son los que mantienen la matriz ósea, es decir, que a base de este tipo de células es que se forma la matriz ósea en la que se encuentran las células óseas. Osteoclastos son los que degradan la matriz ósea. Esta degradación es la que permite que las sustancias que no necesitan las células sean expulsadas al exterior.
Los osteoblastos son los que sintetizan la matriz orgánica del hueso. Es decir, que estas son las que nutren a los huesos. Matriz ósea. Las características y propiedades específicas del hueso se deben a las propiedades de la matriz ósea. Esta matriz ósea está calcificada, es decir, que contiene calcio y le imparte al hueso gran resistencia. Es la almacenadora de calcio fundamental del organismo. Se compone alrededor del 35% por material orgánico y 65% de sales inorgánicas. El material orgánico está formado por las fibras de colágeno, proteínas óseas y proteoglucanos. Todas estas sustancias son las que le dan resistencia a los huesos. Tipos de tejido óseo. Encontramos dos tipos de tejido óseo, el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. El 80% de los huesos está formado por tejido óseo compacto y el 20% por tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto contiene osteonas o sustancias haversianas y el tejido esponjoso no tiene osteonas, tiene trabéculas, es decir, una serie de espacios por los que ingresan las arterias, las venas y terminaciones nerviosas. Tejido óseo compacto. El tejido óseo compacto contiene pocos espacios, forma la capa externa de los huesos del cuerpo y la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos. El hueso compacto proporciona protección y sostén y ayuda a que los huesos largos resistan la tensión y el peso que sobre ellos se deposita. El hueso compacto tiene una estructura en forma de anillos concéntricos, lo que le proporciona la dureza y resistencia mecánica. En el gráfico nosotros podemos observar que el tejido óseo compacto es todo esto que recubre al hueso, la parte externa, y si nos damos cuenta no existe mucho espacio en donde se encuentra la matriz extracelular. Tejido óseo esponjoso. Este está compuesto por laminillas dispuestas en un encaje irregular de finas capas. Estos espacios se llaman trabéculas. Los espacios entre las trabéculas de algunos huesos están ocupados por la médula ósea roja, que es la productora de las células sanguíneas. Quiere decir que en el tejido óseo esponjoso es donde se forman las células sanguíneas. Los vasos sanguíneos del periósteo penetran a través del hueso esponjoso y llegan hasta la médula ósea roja, en donde se forman las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.